Hola, yo soy la maestra Mayra Millán y en esta clase hablaremos de la introducción a la química analítica. La química analítica es una de las tres ciencias en las cuales se divide la química. La primera es la química orgánica, luego la química inorgánica, luego la química analítica, que es una ciencia que se dedica a la medición, la cual está basada sobre un conjunto de ideas y métodos que son útiles en todos los campos de la ciencia, de la ingeniería a la medicina. La química analítica se divide en dos tipos principales de análisis: el análisis cualitativo, que nos dice qué es, y el análisis cuantitativo, que nos dice cuánto es. El análisis cualitativo establece la identidad de las especies químicas dentro de una muestra, mientras que el análisis cualitativo nos dice qué cantidad de analito o de especies o de la especie química que nosotros estamos buscando está dentro de la muestra que tenemos. Entre los métodos químicos cuantitativos nos encontramos con los métodos clásicos y los métodos instrumentales. Entre los métodos clásicos está la gravimetría y la volumetría. La volumetría mide volumen y por medio de la estequiometría podemos saber cuánto analito tenemos. Y la gravimetría mide la cantidad de masa de un precipitado que podemos formar, y por la estequiometría también podemos saber cuánto analito tenemos. Entre los métodos instrumentales, llaman instrumentales porque ocupamos un instrumento, un aparato para determinar los analitos. Miden alguna propiedad eléctrica u óptica de los mismos. En este caso podemos tener los espectrofotómetros, los cromatógrafos, los potenciómetros, entre otras muchas técnicas que podemos utilizar. Estos métodos son por lo regular automatizados, mucho más sensibles y se utilizan para gran cantidad de cosas. Bueno, entre las aplicaciones tenemos de la química analítica, tenemos en la industria farmacéutica, en la construcción, el análisis de aguas, tanto residuales como potables, como aguas grises, en el estudio de suelos, incluso de los suelos que se traen las muestras de otros planetas, como por ejemplo Marte, en la química clínica, en la medicina, obviamente, y en la industria, tanto en la industria petroquímica como en todas las industrias, y en el estudio de suelos. Una de las partes más importantes de la química analítica es obtener la muestra. El proceso para obtener la muestra lo conocemos como muestreo, en el cual se recolectan pequeñas cantidades de la masa de un material cuya composición representa de manera precisa la composición del material que está siendo muestreado. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que de un todo vamos a agarrar un pedacito para nosotros poder realizar los análisis necesarios. A ese pedacito que nosotros tomamos se le llama muestra. Bueno, entre las características del muestreo es que es la parte más difícil del análisis, ya que de él dependen muchas, todo el análisis depende de él, de obtener una buena muestra, de ahí depende todo lo demás. Requiere el uso adecuado de la estadística para conseguir una buena muestra, y debe asegurar que los elementos seleccionados son representativos del todo. Eso, como ya mencionamos, la muestra es una parte importante de la población. Las características que debe tener son que la cantidad de la muestra se determina con el proceso de ensayo. Eso quiere decir que, sabiendo qué tipo de ensayos le vamos a realizar a la muestra, pues sabemos saber cuánta cantidad de muestra necesitamos. Debe representar lo mejor posible todo el universo analizado. Eso quiere decir que debe ser homogénea. Debe contener a medida de lo posible la misma concentración del analito, quiere decir que debe ser representativa. Y existen muestras simples, brutas y en laboratorio. Las simples son de un solo punto y las compuestas se pueden tomar de varios puntos o diferentes horas. Las muestras se pueden clasificar según su estado físico. Estas pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas. Entre las líquidas pueden ser tomadas de ríos, de lagos, tanques, tuberías, pueden tener diferentes puntos de muestreo, en los ríos pueden ser de diferentes profundidades o de diferentes puntos, en los lagos igual, en las tuberías podemos tomar a diferentes horas y hacer una muestra compuesta. Los sólidos por lo regular son muy heterogéneos, y lo más importante es el tamaño de partícula, ya que si tenemos muestras muy gruesas o un tamaño de partícula muy grande, pues puede ser que no estemos tomando en realidad una muestra muy heterogénea y representativa. Del tipo gaseosos pueden ser gases atmosféricos o pueden ser de tuberías o de tanques, tanto en un proceso industrial o en alguna materia prima. Ahora, otra cosa muy importante son los contenedores, ya que, como habíamos mencionado, la cantidad de muestra es muy importante.
Para muestras líquidas, los que más se utilizan son los de vidrio color ámbar o los de polipropileno. ¿De qué depende el uso de estos contenedores? Pues depende de qué pruebas vayamos a hacer con ellos. Las normas o los procedimientos son muy específicos en qué tipo, para decirnos y qué tipo de contenedor debe de estar. Este tipo de mostradores son para líquidos. Con el mango de estos dispositivos podemos llegar a diferentes profundidades dentro de un cuerpo de agua o de cualquier líquido que nosotros podamos tener. Para sólidos como granos, suelos, este tipo de cosas, utilizamos estas puntas, los cuales podemos usar postales, suelos, terrenos, ¿sí? Entre otras cosas. Para muestras líquidas podemos utilizar balas de acero inoxidable o bolsas de polipropileno, las cuales en las tuberías hay algunos adaptadores a los cuales se conectan aquí las entradas y por medio de las válvulas se llenan las balas o se llenan las bolsas y se obtiene la muestra de gases. Bueno, les agradezco su atención. Nos vemos en la próxima.